Noticentro 1, CMI. Sigue disparada la inseguridad en el norte de Bogotá. Ladrones disfrazados de domiciliarios amenazan a la comunidad. En riesgo la reactivación de San Victorino. Vendedores ambulantes y cobros irregulares afectan el desarrollo de la zona. Alerta en Bogotá por nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Están al límite. ¿Cómo serán las nuevas restricciones en Barranquilla y Atlántico por acelerados casos de COVID-19? ¿Cómo sería el protocolo para la reapertura de playas en Cartagena? 8 días lleva abandonado cuerpo de líder social asesinado en Tarazá, Antioquia. En ambulancia transportaban ilegalmente a 2 personas con COVID-19. Enfermero muere por COVID-19 en Cali. 576 internos de la cárcel Villahermosa están contagiados. Cae disidente de las FARC alias El Indio, responsable del asesinato de líderes sociales en el Cauca. Alarman el mundo por los rebrotes de COVID-19. Alemania ordena un nuevo confinamiento por aparición de nuevos contagios. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue disparada la inseguridad en el norte de Bogotá. Delincuentes haciéndose pasar por domiciliarios amenazan a la comunidad en esa zona de la ciudad. Natalia Dávila nos tiene la información. Natalia, muy buenos días. ¿Y qué dicen las autoridades? Luisa y televidentes, buenos días. Pues fueron 7 los falsos domiciliarios que ingresaron a este conjunto residencial ubicado en el sector de Santa Bárbara, en la localidad de Usaquén. Lo que nos ha podido decir la Policía Metropolitana de Bogotá es que este hecho que se registró este fin de semana se habría originado porque primero llegó una camioneta en donde en su interior iban 3 personas. Una de ellas, al parecer, una propietaria de uno de los apartamentos. Ingresaron de esta forma con distintivos de domiciliarios y fue minutos después cuando llegó otra camioneta y una moto con personas que también estaban con distintivos de domiciliarios y se parquearon frente a este conjunto a esperar a que las personas que habían logrado ingresar salieran con su objetivo. Su objetivo era ingresar a uno de los apartamentos y hurtar pertenencias de valor que ya habían identificado en ese apartamento. Sin embargo, lo que nos pudo decir el comandante operativo de la Policía de Bogotá es que las personas, 3 falsos domiciliarios que lograron ingresar a este conjunto residencial, no solo robaron las pertenencias de uno de los apartamentos, sino de 2 más. Fueron 3 los apartamentos a los que estas personas ingresaron y se llevaron joyas y dinero en efectivo. Logramos hablar con un vigilante testigo de este hecho, quien nos relató un poco estos momentos. Aseguró que hubo gritos de pánico y que todas las personas que estaban en el interior de este conjunto residencial tuvieron que evacuar minutos después de que llegó la policía para identificar a estas personas. Por el momento se está haciendo trazabilidad en las cámaras de este sector en el norte de Bogotá para evidenciar un poco la ruta que habrían cogido estas personas responsables de estos robos, ya que aún no se tienen identificados a ninguna de las personas que hicieron parte de este delito. Lo que sí nos ha podido decir esta persona testigo del hecho es que son varios los domiciliarios que a diario llegan a ser pedidos en esta zona de la capital del país, y por eso es que hace un llamado para que la Policía Metropolitana de Bogotá pues refuerce y extreme las medidas de seguridad para evitar que pasen nuevos hechos como el que ocurrió. Nosotros, por supuesto, ampliaremos esta información más adelante y también hablaremos sobre el balance del primer día de trasnochón que se registró el pasado viernes en el sector de San Victorino. Pues el director del IPES nos ha dicho que fueron más de 500 personas las que llegaron como clientes a hacer sus compras en este sector. Sin embargo, nos ha dicho que del aforo aproximado de 652 vendedores informales que se esperaba tener allí, pues se desbordó y se superó. Fueron más de 1000 los vendedores informales que se registraron en la zona, y además denunció que también se registraron cobros indebidos por el uso del espacio público en esta zona. Personas privadas le estarían cobrando a los informales para que puedan hacer uso del espacio público y comercializar sus productos. Hizo un llamado para que los vendedores informales no le paguen ni le den dinero a nadie. El distrito está trabajando en la señalización y demarcación de estas zonas para organizar a los vendedores informales y crear una tarifa unificada. Por el momento no se deberán hacer ningún tipo de cobros a informales y tampoco a vendedores informales en esta zona. Recordemos que hoy se realizará el segundo día de trasnochón y empezará desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la medianoche en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Por supuesto, ampliaremos esta información más adelante. Luisa, continúe con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y no cesa la indisciplina de quienes buscan aprovechar los festivos para salir de viaje. Las autoridades entregaron el balance más reciente del denominado
denominado Plan Candado en el país. Bogotá y Cundinamarca fueron las zonas donde más se sancionaron conductores. La Policía de Tránsito y Transporte entregó este martes el balance más reciente de conductores sancionados por violar la restricción vehicular durante este puente festivo. En Colombia fueron sancionados 2.491 conductores, quienes intentaron salir de paseo en plena pandemia, siendo las salidas de Bogotá las que tuvieron el mayor flujo vehicular. En la ciudad de Bogotá fueron 110.000 vehículos que salieron de la ciudad capital, ingresaron 81.000 vehículos al término del fin de semana del puente festivo. Un llamado hacen las autoridades para que se cumplan las medidas impuestas por el gobierno nacional, pues algunos conductores también fueron sorprendidos en estado de embriaguez. En la ciudad de Bogotá se nos presentan 28 casos de conductores irresponsables que son sorprendidos bajo los efectos del alcohol conduciendo los vehículos, de los cuales un caso en particular, un joven que embiste a 2 vehículos en el sur de la ciudad de Bogotá. Este joven emprende la huida del lugar de los hechos, luego fue conducido, retenido este señor que causa estos daños materiales a estos vehículos y se le aplica la norma. Las vías más transitadas durante el puente festivo fueron la vía Bogotá-Medellín, vía Bogotá-Cali y vía Bogotá-Boyacá. Y hay alarma en Bogotá por el alto nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En varios hospitales de la capital la situación es crítica y el número de pacientes en las UCI ya está a punto de superar el límite. El 68.6% de las camas de cuidados intensivos en Bogotá están ocupadas, es decir, que la capital está a 6 puntos de llegar a alerta roja, lo que significaría que volveríamos al confinamiento total. Llegar a la 75% va a ser muy rápido, estamos en 68, puede ser en 3, 4, 5 días, se sigue la tendencia. De las 771 camas disponibles, 529 están ocupadas. Este mapa refleja la situación. De los 51 hospitales de Bogotá, cada punto rojo, en total 34, es un hospital con sus camas al tope. La situación sigue siendo de alerta, entonces hay que evitar, por un lado, que la gente llegue a la UCI y disponer de más camas UCI también. Con la llegada de los 130 respiradores entregados por el Gobierno Nacional, el distrito confía en aplazar en el tiempo la ocupación. 51 ventiladores ya están instalados, los restantes estarán listos el miércoles. Los hospitales que recibirán estos dispositivos son El Tunal, Kennedy, Simón Bolívar, Meisen, Santa Clara, Hospital Universitario Nacional y La Victoria. Y Bogotá comienza a desarrollar tratamientos de pacientes de COVID-19 con el plasma de personas que ya han superado esta enfermedad. Diana Giraldo, ¿cómo es este proceso y cuál es el plan de la administración distrital? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días y mucha atención porque Bogotá está buscando pacientes recuperados de COVID-19 para que donen su plasma y con este plasma puedan ser tratados los pacientes que todavía tienen el virus. Por eso hasta ahora nos acompaña el doctor Bernardo Camacho. Doctor, bienvenido a Noticentro 1 CMI y cuéntenos hasta el momento cuántos pacientes se han postulado para hacer esta donación. Bueno, nosotros llevamos ya una semana y media en este esquema y hemos ido a redes, @ITBIS en Twitter, Facebook, Instagram, y ya tenemos cerca de 30 inscritos, pero ya hemos hecho la obtención del plasma en cerca de 4 pacientes y ese plasma que, cumpliendo los requisitos, es el que se va a transfundir a pacientes que están severos en los centros hospitalarios, inicialmente en la clínica de Medellín y también en la clínica de Occidente en Bogotá. Doctor, rápidamente, los requisitos y los números a los que la gente debe llamar para postularse como donante. Los requisitos son un paciente que haya estado hospitalizado, pero no en la unidad de cuidado intensivo ni ventilado, que haya salido de la institución, que hayan pasado 14 días, que esté asintomático. A ese individuo nosotros le tomamos una nueva muestra para demostrar que no tiene el virus y le tomamos muestras de sangre para determinar esos títulos de inmunidad o de anticuerpos y que cumple con los requisitos de ser un donante de sangre. Si todo esto ocurre, entonces lo vamos a contactar. Nos pueden contactar a través de redes, @ITBIS, IDCBIS, y a través del teléfono 364-9612, donde estaremos atentos a contactar y ver si se cumplen los requisitos y traerlos a nuestro centro.
Gracias, doctor. De esta manera, entonces, Bogotá avanza en el tratamiento para atender a los pacientes infectados con el COVID-19. Información que originamos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, en Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Y por la acelerada propagación del COVID-19 en el Atlántico, la gobernación endurece medidas. El acompañante en motos y motocarros en municipios del departamento queda prohibido, siendo uno de los principales usos de transporte. Además, el 40% de los conductores, recordemos, resultaron positivos para COVID-19. Uno de esos municipios es Soledad. Jorge Castro, buenos días. ¿Qué dice el alcalde de esa población? Muchas gracias, muy buenos días. La disposición contempla que solo podrán ir como acompañantes de motociclistas y motocarristas personas que sean de su núcleo familiar. ¿De qué manera se ejecuta esta medida aquí en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla? Alcalde Rodolfo Ucros, muy buenos días. Cordial y especial saludo, muy buenos días. Efectivamente, nosotros aquí en el municipio de Soledad nos estamos acogiendo al decreto 243 emanado por parte de la Gobernación del Departamento del Atlántico, y en cuanto a este tema específico estamos prohibiendo los parrilleros tanto en motos como en motocarros, como en tricitaxis, como en cuatrimotos en todo el área rural y urbana del municipio de Soledad. Esto lo hacemos con el único objetivo de evitar mayor número de contagios para COVID-19 dentro de nuestro ente territorial. ¿Qué fue lo que se determinó y qué fue lo que se encontró alrededor de los contagios de motociclistas, motocarristas, mototaxistas? En el municipio de Malambo hace unos pocos días se realizó un tamizaje y resultaron un buen número de ellos contagiados con el virus, y aquí en el municipio de Soledad queremos evitar que esa situación se presente. Por supuesto que le vamos a brindar el acompañamiento, les vamos a entregar algunos subsidios representados en unos recursos que les vamos a consignar en sus cuentas, o ayudas humanitarias representadas en mercados para que puedan mitigar, aunque sea de manera parcial, los graves problemas que están viviendo en estas épocas difíciles para todos. Muchas gracias al alcalde de Soledad, doctor Rodolfo Ucros. Además de Soledad, aquí en el área metropolitana, también se dispone la medida de la restricción de acompañantes en motocicletas y en motocarros en los municipios de Sabana Grande, Malambo y Alapa. Desde Soledad Atlántico, Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y sigue la agresión al personal médico. En una clínica de Cartagena, 2 médicos fueron atacados por familiares de un paciente que fue tratado como sospechoso de COVID-19. La clínica evalúa cerrar por las constantes amenazas. Tatiana, muy buenos días. ¿Quiénes son los médicos agredidos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde la clínica Estríos, donde se presentó este nuevo hecho de intolerancia contra el personal médico no COVID de esta clínica. Para el caso en mención, el centro asistencial decidió aislar a una paciente por sospechas de COVID-19. Esto no le gustó a los familiares de esta persona, quienes decidieron atacar al personal médico tanto física como verbalmente, especialmente a uno de estos médicos quien recibió o que le tiraron un casco de motocicleta. La clínica ha señalado que contempla cerrar definitivamente las puertas debido a estos reiterados ataques que se están presentando con el personal médico. Asimismo, señala la clínica que varios de estos médicos han señalado querer renunciar, querer irse por los reiterativos ataques que están recibiendo. El médico, especialmente que recibió esta agresión, señala que está poniendo en este momento la denuncia a la Fiscalía General de la Nación. La Secretaría de Salud también ha dicho, ha pedido a las autoridades de la capital de Bolívar garantizar la seguridad de todo este personal médico. Cabe destacar que lo que señalan también los familiares que hicieron esta agresión es que los médicos decidieron pasar a esta paciente como sospechosa de COVID para recibir mayores salarios. Los médicos envían un mensaje a toda la comunidad para que este tipo de casos no se vuelva a suceder. Por el momento es la información desde Cartagena. Más adelante ampliaremos esta noticia. Así es, Tatiana, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, capturan al disidente de las FARC, alias El Indio, que es responsable del asesinato de líderes sociales. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 8 días completa abandonado el cuerpo de un líder social asesinado presuntamente por los caparros en zona rural de Tarazá, Antioquia. Una comisión intenta llegar hasta la zona. Yusi, muy buenos días. ¿Qué ha pasado con el cuerpo de este líder social?
Hola Luisa, buenos días. Como usted lo decía, una comisión intenta llegar a la zona, pero aún no lo ha logrado. Esto sería por parte de Ejército y también autoridades del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, pues el cuerpo, según lo que revelan líderes de derechos humanos, sigue todavía allí, expuesto a la intemperie en zona rural de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Él fue asesinado el 15 de junio, pero según sus familiares, el mismo grupo armado que cometió este crimen les prohibió revelar dónde estaría el cuerpo y hacer su levantamiento, y también amenazó de muerte a su familia. Incluso se conocieron algunos detalles como que presuntamente este líder habría sido asesinado por impedir el reclutamiento armado de menores en la zona, entre ellos sus hijos, y también hacer estas respectivas denuncias. Este caso ya es macabro y estremece a la comunidad, pues tiene miedo por la presencia de este grupo armado en la zona. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:18 de la mañana, también se presentó un incidente que tiene que ver con coronavirus en el municipio de Salgar. Allí las autoridades encontraron una ambulancia que se movilizaba desde el departamento de Córdoba con 8 pasajeros. Entre ellos, además del conductor y el copiloto, estaban 3 pacientes, una menor de edad, quien al parecer, según manifestaron, iba a ser sometida a una amputación de uno de sus dedos, y 2 pacientes que manifestaron tener pruebas positivas de coronavirus. Además, otras 3 personas acompañantes. Las autoridades retuvieron esta ambulancia y le hicieron las respectivas pruebas y comparendos a las otras personas que no estaban contagiadas, y a los otros los remitieron a otras evaluaciones de salud. Más adelante les tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yussi, muchas gracias. Y el Instituto Nacional de Salud reportó para el Valle del Cauca 8 muertes por coronavirus, 5 de ellos en Cali. Entre las víctimas se encuentra un hombre de 28 años vinculado al personal de la salud. La víctima sufría de obesidad. Sebastián, muy buenos días. ¿Y qué se sabe de este caso? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Como usted dice, es un hombre de 28 años, era enfermero y estuvo varios días hospitalizado luchando contra esta enfermedad, pero lamentablemente en las últimas horas se confirmó su deceso. Con esta muerte ya son 330 las personas que han muerto por COVID-19 aquí en el departamento del Valle, y también en el último informe del Instituto Nacional de Salud se confirma que hay 405 personas vinculadas al sector de la salud que están con coronavirus. Actualmente el Valle del Cauca ya tiene 7.600 reportes, de los cuales 5.595 están aquí en Cali. Pero también hay otra de las situaciones que preocupa bastante a las autoridades y a los organismos de control, y es en la cárcel de Villahermosa, donde ya hay 2 internos que han muerto en menos de 15 días. Por eso saludamos a esta hora al personero distrital Harold Cortés. Personero, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la realidad en estos momentos en la cárcel de Villahermosa? ¿Cuántos casos hay? Sí, hasta el momento hay confirmados 658 positivos por COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario de Villahermosa, de los cuales 583 son internos y 75 son auxiliares y funcionarios del IMPEC. Muy bien, personero, muchísimas gracias. Hay que recordar que también el Ministerio Público le ha pedido a las autoridades de salud incentivar un mayor número de pruebas al interior del penal, y también tomar algunos planes de contingencia para prevenir algún brote en las estaciones de policía. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, rebrote de COVID-19 obliga al reconfinamiento en zona del occidente de Alemania. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las autoridades del departamento del Cauca capturaron en las últimas horas al comandante de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Es señalado de la masacre en donde perdió la vida la gobernadora indígena Cristina Bautista en noviembre del 2019. A esta hora Camilo Fajardo se encuentra en la 3ª división del Ejército con más detalles. Camilo, muy buenos días. Muchas gracias, cordial saludo. Las autoridades del departamento del Cauca en las últimas horas dieron un duro golpe a las disidencias de las FARC. General Marco Mayorga, este hombre capturado, ¿quién era? ¿De quién se trata? El sujeto que fue capturado, alias el Indio Amansador, es el cabecilla del GAO o Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos, quien efectúa acciones de delincuencia organizada al norte del departamento del Cauca.
Ellos son un reducto de las FARC que no entró en diálogos en La Habana y quedó marginado, dedicado solamente a los negocios del narcotráfico. Hace puente con la estructura Jaime Martínez para extraer la cocaína y la marihuana hacia el Océano Pacífico. Con esta neutralización logramos tranquilizar un poco la aquejada región del norte del Cauca, municipios de Miranda, de Corinto, de Toribío, municipios de Caloto, que han sido asaltados, atacados permanentemente por esta estructura liderada por este terrorista. Es señalado también, aparte de ser el comandante, realizó una masacre en donde muere una gobernadora indígena y el secuestro de 2 extranjeros. Lo que yo puedo aportar al momento es que la columna móvil de Dagoberto Ramos ejecutó el asesinato de la gobernadora indígena, nuestra querida Cristina Bautista, y 5 de sus guardias indígenas. Él está involucrado puesto que era el cabecilla principal de la estructura, pero sí tenemos la certeza de que ordenó y ejecutó el secuestro de un suizo y un brasilero que recientemente fueron rescatados por el Comando Específico del Cauca, sanos y salvos para entregarlos a la comunidad internacional. Muchas gracias. Esta es la información que tenemos desde la tercera división del Ejército, la captura del comandante de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, alias El Indio o Amansador. Esta es la información con Camilo Fajardo, Noticentro 1, CMI. A pesar de los crecientes temores de un rebrote en China, se inició hoy la feria de carne de perro con pocas medidas sanitarias. En Alemania confinaron a un distrito por la aparición de más de 1.000 casos de COVID-19 y Estados Unidos extendió las restricciones para algunas visas hasta finales de año. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En medio de la pandemia nacida en un mercado de Wuhan, el régimen chino permitió la inauguración en las últimas horas de su festival de carne de perro en condiciones higiénicas que horrorizarían a expertos sanitarios de todo el mundo. Como cada año en la ciudad de Yulin, miles de personas se acercaron a la feria más grande de este tipo de animales que son exhibidos en condiciones de poca higiene en mostradores y sin refrigeración. De acuerdo a agencias de noticias, el régimen lanzó una tímida campaña para evitar su realización. Pese a las protestas de los activistas a favor de la vida animal, el mercado abrió sus puertas y miles de personas se acercaron a comprar la carne. El festival anual de 10 días generalmente atrae miles de visitantes, muchos de los cuales compran perros que se exhiben en jaulas estrechas para cocinarlos. Brasil registró 654 muertes por coronavirus en el último día, con lo que las víctimas ya suman 51.271, mientras que los casos confirmados superaron el 1.100.000. Este es el segundo país con más muertes e infectados de COVID-19 a nivel mundial, apenas por detrás de Estados Unidos, y aunque las cifras son alarmantes para el país sudamericano, la OMS alertó que pueden ser superiores, ya que según el organismo, el país ha realizado pocas pruebas para saber cuántas personas tienen coronavirus. Alemania anunció por primera vez el reconfinamiento de la población en una zona del país debido a la aparición de un foco de 1.553 casos de coronavirus vinculados a un gran matadero de animales. Estas medidas previstas hasta el 30 de junio se traducirán en una reducción de los contactos entre las personas, cierre de bares, cines, museos y prohibición de actividades de ocio en espacios cerrados. Los restaurantes podrán abrir, pero con restricciones. Por la pandemia del COVID-19, Arabia Saudita restringió la peregrinación anual a la Meca y solo permitirá que alrededor de 1.000 personas que residen en el reino realicen la peregrinación este año. Este rito, programado para fines de junio, se limitará a los menores de 65 años y sin enfermedades crónicas. Esta es la primera vez en la historia moderna del país que los musulmanes fuera del reino tienen prohibido realizar el viaje que el año pasado atrajo a 2,5 millones de personas. El gobierno de Donald Trump extenderá las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus. La limitación afectará además a varios permisos temporales, incluyendo la visa H-1B para personas con talentos especiales. También afectan a la mayoría de visas de la categoría J destinada a académicos e investigadores y a los permisos L utilizados por las empresas para llevar a trabajadores que están en el extranjero hacia Estados Unidos. Una gran multitud de manifestantes pacíficos se reunieron cerca de la Casa Blanca. La gente agitaba las linternas de sus teléfonos y cantaban al unísono como un tributo a las vidas negras perdidas.
Los enfrentamientos estallaron entre manifestantes y policías por la noche después de que los manifestantes intentaron derribar la estatua de Andrew Jackson en el Parque Lafayette. Los nativos americanos han convertido su estatua en blanco de manifestaciones contra la historia estadounidense del racismo sistemático. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. ¿Cómo será la nueva fase de aislamiento en Barranquilla? Alcalde Jaime Pumarejo dice que capacidad hospitalaria se está saturando, endurecen restricciones. Desbordada la inseguridad en el norte de Bogotá, con falsos domiciliarios roban apartamentos. Médicos agredidos en la clínica Estríos de Cartagena son atacados por familiares de pacientes sospechosos con COVID-19. Otro enfermo muere por COVID-19 en Cali. 8 venezolanos capturados por secuestro de mujer de 24 años. Rescatan a bebé que había sido raptada a su mamá venezolana. En ambulancia trasladaban a 2 personas con COVID-19. Viajaba de Córdoba a Antioquia. ¿Cómo sería la apertura de playas en Cartagena? Ministerio de Salud ya tiene el protocolo. Tarjeta roja y verde para el uso correcto del tapabocas en Medellín. Cierran estación de policía en Floridablanca, Santander, por casos de COVID-19. Aislaron a 50 detenidos. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con el cierre de comercios y restricción en la movilidad de motos y vehículos, el Atlántico endurece las medidas en la nueva fase de aislamiento por la propagación del COVID-19 en esta región, que registra más de 16.000 casos. El alcalde de Barranquilla lanza un mensaje de alerta y dice que el sistema hospitalario está a punto de colapsar. Jorge, muy buenas tardes. ¿A partir de cuándo empiezan las restricciones en Barranquilla? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El cierre del comercio será a partir de las 0 horas de este miércoles 24 de junio, según ha anunciado el alcalde Jaime Pumarejo. A partir de este miércoles volverá a cerrar el comercio que fue reabierto hace 10 días en Barranquilla. Así lo determinó el alcalde Jaime Pumarejo por las altas cifras de contagio de COVID-19 en la ciudad que van en aumento. Solo funcionará lo que se menciona como comercio esencial. Cualquier comercio que venda al por menor, es decir, que venda a personas que llegan a comprar 1, 2 o 3 artículos, que no compran al por mayor para abastecer otras tiendas y que vayan a comprar productos especializados. La medida regirá por ahora hasta el 30 de junio. Los comercios no esenciales, las tiendas especializadas de ropa, de calzado, de tecnología, pueden seguir vendiendo, pero solo a través de domicilios o plataformas digitales. También se extiende la ley seca para el próximo fin de semana. Las personas no hagan fiestas en casa o no hagan fiestas barriales, porque esas fiestas terminan siendo focos de aglomeración. Anunció el alcalde que no flexibilizará las medidas para el segundo día sin IVA, fijado por el gobierno nacional para el próximo 13 de julio. No vamos a flexibilizar medidas para permitir un día sin IVA con mayor afluencia de personas. La vez pasada, o el día sin IVA pasado, Barranquilla no permitió más de 2 dígitos que salieran a la calle ese día. El próximo día sin IVA tomaremos medidas similares e inclusive incrementaremos el control que hacemos a los establecimientos de comercio. Las peluquerías funcionarán con citas previas. Ya son 8.907 los casos de contagio por COVID-19 en las ciudades de Barranquilla. Solo ayer murieron 20 personas y el Departamento del Atlántico aportó el 53% de los decesos de todo el territorio nacional. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y hay alarma en Bogotá por el alto nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En varios hospitales de la capital la situación es crítica y el número de pacientes en las UCI ya está a punto de superar el límite. Aunque las UCI en Bogotá siguen al 68.6% de ocupación, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que con la llegada de los 130 nuevos respiradores se aplaza la posibilidad de decretar alerta roja en la capital del país. Hoy también empiezan a subir las unidades de cuidados intensivos. Esperamos, con las próximas entregas del Gobierno Nacional, ir bajando ese nivel de congestión que teníamos en 68.6 y que lo podamos mantener con unos números similares a esos o un poco más bajitos. De las 771 camas disponibles, 529 están ocupadas. Este mapa refleja la situación. Cada punto rojo, en total 34, es un hospital con sus camas al tope. Llegar a la 75% va a ser muy rápido, estamos en 68, puede ser en 3, 4, 5 días,
se sigue la tendencia. 51 ventiladores ya están instalados. Los restantes estarán listos el miércoles. Los hospitales que recibirán estos dispositivos son El Tunal, Kennedy, Simón Bolívar, Meisen, Santa Clara, Hospital Universitario Nacional y La Victoria. Los falsos domiciliarios se han convertido en un verdadero dolor de cabeza en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. En los últimos 2 meses se han identificado 20 falsos domiciliarios cometiendo robos y hurtos. Natalia, ¿qué medidas de seguridad están implementando? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que se extremarán las medidas de seguridad en esta localidad, la localidad de Usaquén. Aseguró que van a ser 100 uniformados los que desplegarán la seguridad en esta zona para evitar nuevos casos. Fueron 7 falsos domiciliarios los que ingresaron a robar a este conjunto residencial ubicado en el sector de Santa Bárbara, en el norte de Bogotá. Según relatan testigos, primero ingresó una camioneta que al parecer llevaba en su interior a 3 personas, entre ellas a la propietaria de uno de los apartamentos. Sí, una camioneta normal, sin ningún problema ni nada, pues igualmente pues el guarda apagó la luz, pues ellos siempre apagan la luz ya a cierta hora, pues no le vi ningún inconveniente. Ya fue cuando el momento, como tipo unos 40 minutos después, fue que ya salió la gente gritando y toda esa vaina. Una vez adentro, con armas de fuego amenazaron a residentes de 2 apartamentos más, se llevaron dinero en efectivo y joyas. Creo que hay que modernizar la seguridad, o sea, poner celadores virtuales o algo, porque hoy pues le ponen la pistola al policía y pues uno como residente tampoco va a poner en peligro la seguridad del celador. Minutos después, cómplices en una moto y otra camioneta se estacionaron frente al edificio. Después llegó un residente del edificio y ya lo cogieron adentro. Y ahí aprovecharon y metieron el otro vehículo que tenían afuera. El comandante operativo de la Policía de Bogotá aseguró que se extremarán medidas de seguridad en la zona. Estamos articulando todo el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Estamos hablando de en promedio unos 400 hombres liderarán en esta estrategia. Solamente en la localidad de Usaquén, en los últimos 2 meses se han identificado a más de 20 falsos domiciliarios. Y hoy entraron en funcionamiento 64 nuevos buses del SITP zonal a gas en Bogotá. 34 de ellos estarán dirigidos para el Portal de las Américas y 30 para las rutas ubicadas en la localidad de Kennedy y en la localidad de Bosa. La alcaldesa Claudia López fue enfática en asegurar que dentro de estos nuevos buses estarán instaladas nuevas medidas sanitarias de bioseguridad para separar a los pasajeros. Esta será una prueba en la que se anunciará en esta semana si se puede ampliar la ocupación en este sistema, pasando del 35% al 50% de ocupación. Será esperar a que la alcaldesa Claudia López en los próximos días anuncie si se puede ampliar la ocupación tras la llegada de estos nuevos buses y tras estas capas de silicona que están incluidas dentro de estos buses nuevos para evitar el contagio y separar a las personas que ingresan a estos buses nuevos a gas que entraron a operar en diferentes localidades de Bogotá. En otras noticias, más de 1000 vendedores informales y cobros indebidos por el uso del espacio público se registraron durante el primer día de trasnochón en San Victorino, en el centro de Bogotá. Hablamos con el director del IPES y nos anunció que se tomarán nuevas medidas para hacer una tarifa en los usos del espacio público para vendedores informales. Más de 500 personas asistieron a la primera jornada de trasnochón en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá. Fueron 12 puestos comerciales los habilitados para esta actividad. Sin embargo, el aforo de 652 vendedores ambulantes que se esperaba tener se superó al doble. Siempre un auge de más de 1.200. Entonces, ese es un aspecto que presiona mucho la demanda de espacios en San Victorino. No hay suficientes espacios. Denuncian además que se han registrado cobros indebidos de privados a informales para el uso del espacio público. Tengo las pruebas de los cobros. Hemos notificado a la alcaldía, a la policía de esta presunta situación. El llamado a la ciudadanía y a los vendedores informales es que no tienen por qué pagarle a nadie. Para hacerle frente a este escenario, el distrito trabaja en la implementación de tarifas en zonas demarcadas para ventas ambulantes. Iniciamos con la señalización y de conformidad a ello podemos mirar más adelante el tema de tarifas. Hoy se desarrollará la segunda jornada de trasnochón de 4 de la tarde a 12 de la medianoche. Mientras tanto, comerciantes piden que se alargue a 2 horas más.
El llamado del director del IPES es entonces a que ningún vendedor informal genere pagos a privados en este sector del centro de Bogotá. Es por el momento la información que registramos desde la localidad de Usaquén. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Y las autoridades entregaron el balance más reciente del denominado Plan Candado en el país. Bogotá y Cundinamarca fueron las zonas donde más se sancionaron conductores. La Policía de Tránsito y Transporte entregó este martes el balance más reciente de conductores sancionados por violar la restricción vehicular durante este puente festivo. En Colombia fueron sancionados 2.491 conductores quienes intentaron salir de paseo en plena pandemia, siendo las salidas de Bogotá las que tuvieron el mayor flujo vehicular. La ciudad de Bogotá fueron 110.000 vehículos que salieron de la ciudad capital, ingresaron 81.000 vehículos al término del fin de semana del puente festivo. Un llamado hacen las autoridades para que se cumplan las medidas impuestas por el gobierno nacional, pues algunos conductores también fueron sorprendidos en estado de embriaguez. En la ciudad de Bogotá se nos presentan 28 casos de conductores irresponsables que son sorprendidos bajo los efectos del alcohol conduciendo los vehículos. Las vías más transitadas durante el puente festivo fueron la vía Bogotá-Medellín, vía Bogotá-Cali y vía Bogotá-Boyacá. Matrícula gratis en la Universidad de Cundinamarca. El gobernador Nicolás García anunció este beneficio para los estudiantes que seguirán en clases virtuales a partir del próximo semestre. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció este martes que se asignaron 11.632 millones de pesos para garantizar la matrícula del 100% de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. La matrícula será asumida en estos porcentajes: 54% la gobernación, 35% el Ministerio de Educación y el 11% por la Universidad de Cundinamarca. Gratuidad para garantizar que no deserte ni un solo estudiante. Serán 12.742 estudiantes que se verán beneficiados por esta medida, que se da en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19. Estamos muy felices de haber hecho este esfuerzo gigante, con todo el gusto, y esperamos que los estudiantes valoren este esfuerzo que se hace a tres manos: gobernación, ministerio y universidad, se matriculen en este mes que ya ha iniciado. Este beneficio será extensivo a todos los estudiantes, tanto a los que ya venían adelantando su formación superior como a quienes iniciaron su primer semestre en las diferentes sedes de la Universidad de Cundinamarca, es decir, en Fusagasugá, Girardot, Bogotá y Ubaté, así como las extensiones en Chía, Chocontá, Facatativá, Soacha y Zipaquirá. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, Cartagena tiene listo protocolo para la apertura de playas. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Los bogotanos ahora podrán tramitar la salida de los vehículos de los patios por internet. La Secretaría de Movilidad habilitará esta opción inicialmente para 9 infracciones, como conducir sin licencia, sin seguros, transitar por sitios prohibidos, entre otras. Todas las personas que quieran conocer más información al respecto pueden visitar la página de la Secretaría en www.movilidadbogotá.gov.co y van a encontrar ahí entonces el botón de salida de patios. La plataforma entonces cuenta con una serie de verificaciones y de pasos para poder identificar a las personas que están haciendo el trámite y para que el vehículo entonces sea el vehículo que está acreditado, que el comparendo efectivamente fue el que se les impuso, de manera tal que entonces se cuenten con todas las herramientas de seguridad para poder avanzar con este trámite. La Dirección General Marítima DIMAR tiene listo el protocolo para la apertura de playas en Cartagena. El protocolo ya fue enviado al Ministerio de Salud. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cómo sería la reapertura de estas playas? Luisa, buenas tardes. El protocolo contempla que cada persona ocupe 10 metros cuadrados de playa. También se restringiría el ingreso de menores de 12 años y mayores de 70. La propuesta, que viene siendo trabajada desde hace un mes, contempla estrictos protocolos de bioseguridad tanto para las playas como para el transporte náutico y marítimo turístico. Básicamente, en el protocolo de playas tenemos que va a ser ocupada una tercera parte de la playa. Antes una persona ocupaba 4 metros cuadrados, ahora debe ocupar una sola persona 10 metros cuadrados. Para el caso de Cartagena, el gremio turístico señala que se ha venido preparando y está listo para la reapertura de este tipo de espacios en la ciudad. Por eso, el borrador que ha entregado la DIMAR, que ha venido construyendo no solo con nosotros, sino con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, será sin duda alguna una herramienta importante a la que tenemos que aterrizar para la utilización de nuestros espacios públicos, para esa reactivación de las actividades turísticas en Cartagena.
Las actividades como los masajes, las ventas ambulantes, el careteo y el tránsito por la playa quedarían prohibidos. Además, los menores de 12 años y mayores de 70 tendrán restringido el ingreso. Entre tanto, solo se podría ingerir hasta 4 bebidas alcohólicas. El protocolo en este momento está para aprobación por parte del Ministerio de Salud y es el que regiría a nivel nacional. Y en otras noticias se presentó un nuevo ataque contra el personal médico de la ciudad. Los ataques contra el personal de la salud parecen interminables en medio de la pandemia. Esta vez el hecho de intolerancia se presentó en la clínica Estríos por parte de familiares de una paciente que fue tratada como sospechosa de COVID. Amenazaron a varios compañeros de turno, especialmente a una doctora del servicio. Y bueno, al tratar de mediar con ellos, al tratar de explicarle nuevamente la situación y por qué debía aislarse la paciente, uno de los familiares de la paciente ingresó y me golpeó en la cabeza con un casco de moto. Relata el médico además que sus compañeros fueron amenazados de muerte y estas personas señalaban que el personal iba a recibir un porcentaje mayor por un paciente COVID. Ante este hecho, la gerencia de la clínica, especialista en cuidados intensivos, está a punto de cerrar sus puertas. Estamos desesperados ante la situación. Es más, son 48, si queremos cerrar, más bien son 48 camas que se pierden aquí en la ciudad, 48 camas de cuidados intensivos. Entre tanto, la Secretaría de Salud pidió a las autoridades la garantía para que el personal de la salud pueda desempeñar su labor. El personal médico envía un mensaje a la ciudadanía a respetar la labor en medio de la pandemia. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque Ecuador acaba de emitir una alerta sobre peligro inminente de tsunami en sus costas tras el terremoto en México de 7,5 que tuvo como epicentro Oaxaca. Vamos a estar pendientes de esta información y mientras tanto les contamos que en Cali capturaron a 8 venezolanos por el presunto secuestro de una mujer de 24 años. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Quiénes son los capturados? Luisa, televidentes, pues son 8 hombres de nacionalidad venezolana que se encontraban en los asentamientos que están ubicados en el norte de Cali. Ahí estuvo la mujer durante 24 horas hasta que logró escapar y luego poner la denuncia en una estación de policía. En esta zona fue donde estuvieron por 24 horas la mujer junto a su hijo de 4 años retenidos por un grupo de hombres de nacionalidad venezolana. Consiguió huir del lugar y tras su denuncia las autoridades lograron capturarlos. Por este hecho se capturó a 8 migrantes quienes están siendo procesados por los delitos de secuestro simple y lesiones personales. Según las autoridades, la víctima de 24 años y el menor se encuentran en buen estado de salud, mientras que los habitantes del sector sorprendidos por el secuestro denuncian que la seguridad se ha visto vulnerada por la presencia de estos extranjeros en condición de calle. La verdad estamos muy preocupados en el sector debido a que han venido encontrando varios casos de delincuencia en el sector debido a los venezolanos que se encuentran debajo del puente. Tenemos noticias de una persona que fue encontrada en el río, lo que llaman la guapanela. La víctima de nacionalidad venezolana presentaba golpes en una de sus extremidades. La investigación continúa para determinar por qué fue secuestrada. Los habitantes de las zonas aledañas a estos asentamientos, a la terminal de transportes de Cali, le están pidiendo a las autoridades mayor presencia y por supuesto regulación para prevenir nuevos brotes de inseguridad. En otras noticias hay luto entre el gremio de la salud luego del fallecimiento de un hombre de 28 años cuya profesión era enfermero en las últimas horas. 8 nuevas muertes se presentaron este lunes festivo en el Valle del Cauca por coronavirus, 5 de ellos en Cali. Entre las víctimas se encuentra un hombre de 28 años vinculado al personal de la salud y cuya única comorbilidad era obesidad. Llegamos hoy a la ciudad de Cali a 5.600 casos positivos, con una tasa de letalidad del 3.8%. Hago un llamado a la ciudadanía
hacia la responsabilidad y el autocuidado. Otro de los más recientes decesos es un interno de la cárcel de Villahermosa, penal que ya cuenta con 576 prisioneros y 74 funcionarios contagiados. La personería había pedido en abril pasado la excarcelación de la víctima al cumplir 3 partes de su condena. Lamentablemente se trata del segundo deceso de uno de los internos de la cárcel de Villahermosa. Ingresó a una de las clínicas de la ciudad el pasado 14 de junio con confirmación para COVID-19. Se trataba de un paciente de 53 años, diabético insulinodependiente, el cual fallece víctima de un paro cardiorrespiratorio. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, el Valle del Cauca cuenta con 7.660 pacientes con COVID-19. Más de 4.300 permanecen aislados en sus hogares. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Salud, actualmente en el Valle del Cauca hay 405 personas vinculadas al sector de la salud con coronavirus. Es por ahora la información desde Cali, Valle del Cauca. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI, contagiados en Colombia superan la barrera de los 70.000. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En una ambulancia, 2 personas con COVID-19 eran trasladadas ilegalmente desde Córdoba a Antioquia. En la misma ambulancia iba una menor que no estaba contagiada. En total iban 8 personas. Yusi, muy buenas tardes. ¿Quién autorizó el traslado de estas personas? Hola Luisa, buenas tardes. La saludo a las 2:25. Este traslado lo habría autorizado justamente la EPS, pero para conocer detalles de lo que pasó con estas personas y también qué sucederá con esta EPS, me acompaña la secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante. Secretaria, ¿qué pasa con este traslado que hizo la EPS y con estas personas? Bueno, este traslado no cumplía las condiciones sanitarias. Entonces nosotros hablamos con la Supersalud y conjunto con la Supersalud y la Secretaría de Salud Departamental evaluamos clínicamente a los pacientes. Eran 6 pacientes que venían en buenas condiciones. La Super nos pide hablar con la aseguradora, hablamos con la EPS y ellos garantizan un transporte distinto para que ellos puedan seguir su traslado a Quibdó. Muy bien, secretaria, muchas gracias. Entonces las responsabilidades las tendría la EPS que autorizó este traslado. La ambulancia había salido desde el departamento de Córdoba con 8 pasajeros, el conductor, el copiloto, 3 acompañantes y 3 pacientes, entre ellos una menor de edad quien iba a ser sometida a una amputación de un dedo. Otros 2 manifestaron ser positivos para coronavirus. Las autoridades de salud realizaron el protocolo pertinente para el traslado de contagiados. Entre tanto, la fuerza pública continuará patrullando las vías del departamento de Antioquia para evitar el ingreso y la salida irregular de contagiados. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, en Medellín, inició hoy una campaña con tarjeta roja. Estará el alcalde de Medellín y también las otras autoridades recorriendo las calles de la ciudad para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del uso del tapabocas. Con una amonestación como si fuera árbitro en la cancha, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sacó tarjeta roja a quien no llevara el tapabocas. Se trata de la estrategia Colombia Arranca Seguro para crear conciencia sobre el uso de esta prenda y así salvar sus vidas. El tapabocas realmente es una herramienta poderosísima. Por eso fue que Medellín fue la primera ciudad en América Latina en exigir el uso del tapabocas tanto en el metro como en el espacio público. El alcalde anunció además la propuesta para que personas recuperadas de COVID-19 trabajen en algunos lugares de crisis y exposición al virus, pues ya tienen los anticuerpos. Nosotros tenemos una base de datos de las personas que ya son inmunes gracias y que ya demuestran anticuerpos, es decir, que se contagian y no se van a contagiar nuevamente. Estas personas, algunas las estamos disponiendo para que nos ayuden en los hoteles. Nosotros tenemos hoteles de aislamiento. La capacidad de UCI en la ciudad es óptima con una ocupación del 14%. En el barrio Santa Cruz, donde se hizo una cuarentena hace unos días y toque de queda, hoy hay 0 contagiados. El alcalde también anunció que si sigue este buen comportamiento y también disminuyen los casos, podría haber una pronta reapertura de los restaurantes en la ciudad. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y la cifra de contagiados por COVID-19 en nuestro país ya supera la barrera de los 70.000 infectados. Fallecidos. El último reporte del Ministerio de Salud da cuenta de 73 nuevos fallecidos por el contagio del coronavirus COVID-19. A la fecha han muerto en el país 2.310 colombianos por este virus. Contagiados.
En 24 horas, el gobierno nacional también confirma que 2.531 personas se contagiaron del COVID-19. Durante la pandemia en Colombia se han contagiado 71.183 personas, de las cuales 39.786 están activas. En su mayoría, los nuevos contagios se presentaron en Bogotá con 833 nuevos casos, en el Atlántico con 750 nuevos casos, de los cuales 334 se presentaron en la ciudad de Barranquilla. El dato del día. La ciudad capital del país, Bogotá, sigue siendo la más afectada por el COVID-19. A la fecha, 21.541 personas se han contagiado. El departamento del Atlántico es el más afectado con 16.229 casos activos, Valle del Cauca con 7.660, Bolívar con 7.067 y el Amazonas con 2.204 contagiados. Recuperados. Con otros 1.608 recuperados, la cifra total llegó a los 28.968. Noticia en desarrollo en CMI. Y antes de terminar, queremos dejarlos con estas imágenes que dejó un sismo de 7,5 en México. Este sismo tuvo epicentro en Oaxaca. Por este hecho, una persona murió y varios trabajadores fueron evacuados de sus oficinas, según han reportado las autoridades locales. También este temblor, han reportado, se sintió en Chiapas, en Guerrero, en Ciudad de México y en Puebla. Son las imágenes de lo que sucedió hace algunos minutos en México. Un sismo de 7,5 grados en la escala de Richter. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Pasión del Deseo y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!